Ser podcast. En la cadena Ser, Radio Paradiso. Con Sonia Ballesteros. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Hoy vamos a hablar de pantallas y empezamos en singular, con la que fue primera pantalla a la que se enfrentó el ser humano. En las Navidades de 1895, en el Gran Café de París, se proyectó por primera vez una película. Y desde entonces... You must remember this. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Nunca pensé que fueras tú. Mi casa, teléfono. Yo soy tu padre. Expecto Patronum. Volver. El cine nos ha permitido vivir otras vidas y otras épocas, aventuras, viajes, amores, infidelidades y tantas cosas más. Hoy nos preguntamos qué significó en un tiempo ir al cine y en qué ha quedado. Respondiendo a esta pregunta arranca la conversación entre dos críticos de cine que pertenecen a dos generaciones distintas, aunque comparten muchas opiniones. Son Pepa Blanes, de la cadena SER, y Oti Rodríguez Marchante, del diario ABC. Bueno, ir al cine ha cambiado muchísimo desde hace unas décadas aquí. La verdad que ir al cine, por ejemplo, en los años 80, por poner una década, antes todavía más, pero en los años 80 ir al cine era un plan perfecto de sábado, de domingo, incluso de día laborable, y ahora el paisaje de planes es infinito y ir al cine puede ser un planete más, pero realmente le cuesta trabajo estar en el top 10 de los planes de fin de semana. Sí, totalmente. Y creo que eso después de la pandemia como que se ha acrecentado más, ¿no? Parecía que después de la pandemia a lo mejor la gente volvía a tener ganas por ir al cine y bueno, se ha recuperado, hay gente que sí, pero creo que el hecho de salir, tomar una copa, siempre está antes que el plan de ir al cine, que también puede implicar después la copa, que no, una cosa no va reñida. Pero sí que creo que como el cine se puede ver en casa, ¿no? Pues que las conversaciones de mucha gente es, bueno, esta ya me la veré luego en casa, ¿no? Ya no hay el, venga, vamos, salimos al cine, vemos la película, luego cenamos o nos vamos a casa. Esa cosa del plan de salir, bueno, pues se anteponen otros muchos planes antes que el cine. ¿Vosotros recordáis la primera vez que pisasteis una sala de cine? Yo sí. Yo vi Peter Pan en el Cine Rex de Elda. Un cine que ya no existe porque quizás es otro de los condicionamientos, que hay cada vez menos cines en ciudades de tamaño pequeño, de tamaño medio, ¿no? En ciudades de provincias como puede ser Elda, que es una ciudad de 50.000 habitantes, que tenía 4 cines, 5, y que ahora no tiene ninguno, ¿no? Volviendo a la película, recuerdo que es un cine que ya no existe, Peter Pan, dibujos animados, muchos niños lloraban, yo sé que no lloré, o sea, me siento orgullosa de no haber llorado en la película. Oti, ¿tú lo recuerdas? Pues sí, lo recuerdo con mucho esfuerzo de memoria, y recuerdo que era una película en la que salía un desollinador y una señora que bajaba con un paraguas a una casa donde había unos niños. No recuerdo muy bien el título, pero sé que era esa película. Ahora la verdad quizás sea otra cosa, pero al menos en mi época encontrarse con una pantalla era un recuerdo imborrable, como lo cuenta muy bien Spielberg en su película. Totalmente. Yo no sé si te pasa que hay películas que vi en el cine y recuerdo ese momento, he visto muchísimas en cines, pero hay algunas que tengo marcadas, no sé si porque fueron, cuando la gente habla Titanic, yo me acuerdo cuando vi Titanic, y yo sí recuerdo aquella vez en el cine, otras veces las he olvidado, pero como que el hecho de ir al cine para mí sí que son momentos importantes. Sí, es verdad, pero yo que soy de la generación más antigua, casi todo el cine que he visto lo he visto en pantalla pequeña, en este caso en televisión, que era lo que había. Ahora ya no entro en la cantidad de posibilidades que hay, pero en mi caso
la sesión de tarde, la sesión de noche, es la programación que me ofrecía Televisión Española. Ahora me doy cuenta que ha sido una escuela de cine alucinante. Para atraer espectadores hay salas que se están reinventando. ¿Qué os parece poder ir al cine y comer no ya las típicas palomitas, sino disfrutar de una buena cena? Yo voy a reconocer que yo decía, bueno, qué barbaridad. Y una vez fui a un pase y me pusieron un vino y no me pareció tan mal. Tengo que confesar, ¿no? Quiero decir, al final, claro, hay una cosa que me resulta curiosa en eso de crear una experiencia cuando el cine ya es la propia experiencia. Y es la sensación de que no vale la propia experiencia de ver una película, sino que necesitas algo más. Pero me resulta curioso lo de la experiencia. Bueno, todo lo que sea bueno para llevar a la gente al cine, supongo que bienvenido es. La verdad me parece algo raro y completamente inapropiado el estar en una pantalla de cine, ver una película de Dreyer y comerme un chuletón mientras esto ocurre, bueno, unos espagueti viendo a Ozu, no sé. ¿Y creéis que los temas que interesan a la gente que va al cine, que sigue yendo al cine, han cambiado? ¿Siguen siendo los mismos de siempre? Son los mismos de siempre. Es decir, el amor, el odio, la familia, la venganza, o sea, los temas son los mismos. Lo que sí que cambia y a mucha velocidad, y más en estos últimos años, es la manera de ser enfocados, es decir, desde dónde lo miras o qué quieres decir con eso. Es decir, ahora el tratamiento, por ejemplo, de la pareja es absolutamente distinto. Hace 60, 70 años, que es lógico, que la sociedad avanza o no avanza, pero se mueve y el cine tiene que estar un poco atento a esos movimientos y ofrecer lo que es el paisaje de fuera. Pero no creo que haya cambiado en general. Un héroe es un héroe siempre, un villano es un villano. Sí, yo estoy de acuerdo. Y al final, cuando ves las películas del pasado Festival de Cannes, ¿no? Por irnos al cine de autor, al final los temas son pues la desigualdad, la crisis del hombre de mediana edad, podríamos decir, la pareja que es precisamente la que ganó la Palma de Oro, ¿no? Hablaba de ello, el amor, la muerte, ¿no? Y quiero decir, al final el futuro, la tecnología siempre ha sido una cosa, ¿no? Mira Blade Runner, ¿no? Y sigue tratada en el cine. Quizá cambia eso, el envoltorio, pues ahora se llevan las películas de más de 3 horas. No. Pero es curioso porque en un momento en el que los jóvenes no aguantan apenas 5 minutos de un podcast o de un vídeo, que ahora el cine esté haciendo películas de 3 horas. Sí, porque también se ha perdido o se ha modificado, digamos, lo que era la esencia del lenguaje, esa especie de por ya decirlo vulgarmente, ir al grano, ¿no? Es decir, contarte. Yo he visto series como todo el mundo y series de 4 temporadas con 10 capítulos en cada temporada, te das cuenta de que le sobran 38 capítulos, o sea que con 3 o 4 capítulos habían quedado matizadísimas. Igual tiene que ver, sobre todo en estas películas, quizá con una vocación más comercial o de llegar a un público más amplio, quizá también es parte de esa experiencia, ¿no? Pago 10 euros de entrada, 8 euros de entrada, bueno, pues quiero pasar la tarde allí, ¿no? La tarde. Entonces, no sé si es un poco también, pues ya que pago, quiero estar tiempo aquí, no lo sé. Habéis venido los dos de Cannes. ¿Cómo han cambiado los festivales de cine? Pues sí, mira, han cambiado muchísimo, pero pasa igual que con el temario. La esencia sigue siendo la misma, es decir, que madrugas mucho, ves muchas pelis, te enfadas de vez en cuando y te vuelves. O sea, ahora ha cambiado, sí, porque ahora hay muchísima más variedad, muchísima más gente. Yo creo que las redes sociales han cambiado la dinámica de cómo trabajamos, desgraciadamente. Sí. Yo no he ido a festivales sin redes sociales, o sea, siempre que he ido había redes sociales, pero sí que es verdad que los primeros años que las redes sociales, pues jugaban quizá casi a favor, ¿no? Porque, podías difundir la noticia que habías escrito, tenían como un perfil quizá más bajo, o no había quizá este tremendismo que hay ahora. Pues que al final un festival se vive también en las redes sociales, no solo in situ, y eso pues modifica los comportamientos, también modifica cómo cuentas las cosas, a qué das prioridad, ¿no? Digamos que los temas de conversación ya no giran en torno a lo que giraba antes, sino a lo que la red social dice que tiene que hablar, ¿no? Pero fíjate, Pepa, que eso más que un cambio en el festival es un cambio en los medios de comunicación. Total. Porque yo, intento dentro de mis posibilidades estar en contacto con mi
con mi siglo, pero no soy un fanático de lo de las redes sociales y procuro hacer mi festival. No salgo pitando de una película para poner un tuit. Me da la impresión de que el tiempo que hay entre que sales de ver una película y te pones a escribirla es necesario. Sí, fíjate, a mí siempre me ha gustado las ruedas de prensa sobre todo de Cannes, porque bueno, pues hay miradas o preguntas que tú variadas. No harías, claro. Y cuando entra pues el equipo, siempre pues se le aplaude. Ahí se nota, si ha gustado más o menos, se aplaude más o menos, pero bueno, por deferencia, el que entra siempre se aplaude. Bueno, pues entró Scorsese con Robert De Niro y DiCaprio y no hubo aplausos porque toda la sala estaba haciendo un vídeo para subir a redes inmediatamente de cómo entraban, cuando el festival lo retransmite en vídeo con una cámara 50.000 veces mejor que nuestros iPhones cuando hay poca luz, cuando el vídeo te va a salir mal. Y claro, yo tuve un arrebato de que me di cuenta, dejé el móvil y dije, pero aplaudid, coño. Así, perdón, porque lo dije además en español, porque dije, pero... O sea, te entendieron todo. Yo creo que me entendieron, sí. Martin Scorsese, 80 y pico años... a lo mejor es su última película, no sé, viene al festival, la presenta y nadie está aplaudiendo porque todo el mundo quiere tener su vídeo, que es exactamente igual que el de al lado. Y claro, te dio una sensación de decir, ¿qué es esto? The Osage took their name from Missouri. La última película de Scorsese se estrenará en el mes de octubre. Nos queda mucho cine por delante y mucho cine de verano, porque con el calor, parques y plazas se transforman en gigantescas salas de cine al aire libre. Es un formato que, lejos de desaparecer, ha crecido en los últimos años. Vamos a saber más con este reportaje de María Manjabacas y el montaje de Juan Carlos Fernández. Desde Gris, que es carne de karaoke y de cine de verano, ha llovido mucho, se ha reinventado y los productores están haciendo malabares para sacar a flote una industria que en la taquilla tradicional no tiene un momento dulce. Está pasando por horas muy bajas. De hecho, España junto con Italia es el país de Europa que peor está remontando la crisis del COVID. De hecho, vamos un 40% por debajo de los espectadores que teníamos en 2019 y eso nos fuerza a tener que reinventarse. Además, yo creo que es algo muy necesario. Tenemos que ser proactivos para atraer de nuevo al público a esas salas. Un público que es totalmente nuevo, gente joven que no es tan nativa con el cine como quizá lo somos nosotros, pero bueno, que tenemos que atraerles para la sala de alguna manera. Álvaro Martínez, director de Super 8 Entertainment, que monta en la madrileña Plaza de España el cine de verano y que además, para atraer gente, ofrece películas y algo más. Pases de cine unidos a una activación cultural, bien sea un monólogo, bien sea un concierto, un teatro. La ocupación ahora mismo en Gran Vía en los cines está en torno al 2%, es un drama. Entonces, gracias a este tipo de pases especiales o activaciones culturales, estamos consiguiendo llegar al 60 y 70% de ocupación. Entonces parece que la gente sí que está dispuesta a ir al cine, siempre y cuando lo que le ofrezca sea algo diferente o único. Y en ese empeño por hacer algo distinto ofrece también la posibilidad de cenar. Diego Rodríguez lleva casi 40 años al frente de 2 cines de costa, en Almería, en Vera y en Garrucha. Y en este plan ha visto una buena salida. Se puede cenar y ver una película actualizada, porque ahora va con los nuevos sistemas de proyección. Vamos a prácticamente el día de los estrenos, incluso entrenamos. Y por 10 euros puedes cenar y ver una película de los últimos estrenos que hay. Sí. Muy rentable, muy asequible. Barato, sobre todo cuando estamos hablando de un cine de familia, que es el público que suele acudir a estas salas al aire libre, como nos cuenta Leví Navarro, que viene de una saga que tiene un amplio circuito de cines por la costa y que ha visto también la otra crisis del cine de verano, que acabó en los fondos buitres. Había muchísimos cines de verano en zonas de playa, pero claro, eran todoterrenos muy grandes que al final acabaron en manos de la especulación inmobiliaria. Acabaron en manos de constructoras y muchos se compraron, se levantaron pues hoteles, bloques de apartamentos y se han ido perdiendo. De hecho, ahí en Madrid os quedan muy poquitos cines de verano. Y tan pocos, pero hay quien se deja la piel para que el espectáculo continúe y lo está consiguiendo precisamente en Madrid, en el cine más grande de la capital, en el Parque de la Bombilla, en Príncipe Pío. Casi 40 años lleva en esto David Lluesma, viendo durante 4 décadas la evolución del público. Yo me acuerdo cuando mi madre empezó en esto, porque esto es un cine muy familiar, empezaron mis padres hace 40 años, las sillas eran de hierro y de madera. Ahora ya tenemos sillas de resina que son bastante cómodas.
pero aún así todavía sigue habiendo gente que se trae su cojincito de casa. Se lleva el cojín y sus bocatas también tienen fama. Hacemos de todo, bocadillos, obviamente palomitas. Tenemos una oferta de restauración súper variada, con todo tipo de cosas, helados, pues bueno, las cosas que se suelen dar en verano, ¿no? Y en un cine. Así que sí, es otra de nuestras fuertes bazas en verano. Y el hecho de que tenemos 2 pantallas, que pocos cines de verano tienen esa peculiaridad. Los cines trabajan ya en esta próxima campaña y Miguel Ángel Rodríguez, del INCE Comunicación, que organiza y programa, y Álvaro Martín se aventuran con lo que va a tirar este verano. Te digo 3 o 4. Argentina 1985, Jurassic World, Dominion. Yo creo que el estreno de Barbie, que es el 21 de julio, puede pegar el pelotazo. Luego Christopher Nolan va a tener también una nueva película que se llama Oppenheimer, que es sobre el inventor de la bomba atómica. Imaginamos un futuro y lo que imaginamos nos horroriza. El cine no para, curtido en batallas, es consciente de que el reseteo tiene que ser constante. Cada década, cada 5 años, lleva palo. Ahora, antes en su momento fue el vídeo, en su momento fue... Ahora son las plataformas. El cine le cuesta trabajo arrancar, le cuesta trabajo, o sea, tener 4 o 5 años buenos de cine es muy complicado. Entonces tenemos que adaptarnos o morir. Y con la muerte no contamos, y en ese proyecto de adaptación está el que de momento está funcionando. Radio Paradiso. Si el cine fue la primera pantalla que vio el ser humano, la televisión fue la primera que se coló en nuestras casas y pasó a ocupar un lugar destacado en todos los salones. Hoy sigue muy presente en nuestras vidas, aunque ha cambiado la forma de consumo. Se acabó lo de sentarse a ver la tele a una hora determinada. Ya no hay que mirar el reloj, hay tele a la carta y hay además múltiples pantallas a las que nos conectamos y en las que consumimos cine, documentales, vídeos y sobre todo series. Lo de las series no es nada nuevo. Hace décadas que se instalaron en nuestras vidas. Alfred Hitchcock presenta. ¿Dónde está Kyle Frank? Está con ellos, Horatio. Ha huido. ¿Qué quieres hacer? Quiero encontrarle. ¿Quién mató a Laura Palmer? Benny. Hola, Sheldon. Yo me he pasado la vida descifrando mensajes de los hombres y yo lo he convertido en mi trabajo. Vaya, no se siente atraído por mí. Esta es Rachel. Os presentaré. Este es Chandler, esta es Phoebe, ese es Joey y... ¿te acuerdas de mi hermano Ross? Hola. ¿Por qué le dijo que yo le vendía a María? Porque me pareció preferible a confesar que había fabricado metanfeta y matado a un hombre. ¿Cree que soy una puta? Todos somos putas, ¿creéis? Cada cual vende una parte de sí mismo. Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando. Partigiano, porta mi vida. Oh, vela ciao, 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 partigiano, porta mi vida. Y mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellirai lassù in montagna,
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirei lassù in montagna sotto l'ombra d'un bel fiore. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Lo que estamos viviendo en la última década es un auténtico boom que analizamos con José Manuel Romero, periodista de la SER, experto en audiovisual. ¿Estamos en la edad de oro de las series ahora mismo? Estamos o hemos estado, sobre todo en los últimos años, especialmente en el siglo XXI ha habido ficciones en la primera década y en la segunda que han marcado esa edad dorada de las series, sobre todo por el alcance popular que han tenido y su influencia en la cultura pop, desde Juego de Tronos hasta Mad Men, Los Soprano. Todo el mundo ha hablado de esas series y sí que han sido como el antiguo cine, ¿no? Tienen de reunión colectiva y de conversación colectiva que no tenían antes las series de esa manera, porque no se compartía el diálogo. La gente la veía en su casa y la compartía en el trabajo al día siguiente, pero ahora las redes sociales sí que han dimensionado de una forma mucho mayor ese alcance de las series. Aparte, las vemos de otra forma ahora. Las Sí. redes sociales nos permiten compartirlas, pero la forma de verlo ha cambiado muchísimo. Vamos por partes. Ha cambiado el escenario. Es decir, antes normalmente veíamos la serie a una hora determinada y en familia. Sí, totalmente. Había algo de ceremonioso, ¿no? Esa reunión familiar y en la que tú veías una serie con tu familia. Eso hacía que habitualmente las series, el tono de las series fuera un tono familiar, blanco, donde nadie fuera expulsado de ese visionado colectivo y familiar que tenían las series. Eso cambió mucho a partir de los 90. Siempre hemos seguido aquí un poco la tendencia americana. La televisión en abierto, en España justo en los años 80 había un canal 2 de televisión, luego llegaron las televisiones privadas. Mantuvieron ese modelo de ficciones familiares, pues Médico de Familia, Farmacia de Guardia, luego Los Serrano incluso, que ya es casi de los 2000, pero el cambio sobre todo fue cuando en Estados Unidos también empezó la televisión por cable, que es la televisión de pago, y aquí era Canal Plus, lo que ahora es Movistar. Y ahí sí que se empezaron a comprar ficciones americanas que eran de nicho, que eso ahora se ha llevado al extremo total, donde casi cada usuario, ahora lo llaman, no espectador, tiene su serie, ¿no? Pero ha sido siempre, hemos ido a caballo de lo que han marcado los americanos a la hora de las rutinas y la disciplina en cuanto a las series. Y luego ya el streaming, ni te cuento. Es que hemos pasado de la pantalla única, que reunía a toda la familia, a las multipantallas. Cada uno tiene su pantalla, con lo cual cada uno consume lo que quiere, lo que tú decías, series de nicho. Eso nos cambia socialmente y nos marca de una forma increíble, ¿no? Total. Sin que nos demos cuenta, es que no somos conscientes. Sí. Y el modo de consumo y la velocidad de consumo y el aguante que tiene cada persona o la tolerancia a determinados metrajes de las series. Ahora es muy curioso que yo ya me siento hasta viejo en ese sentido con la generación TikTok, lo que ellos aguantan una serie. Para ellos una serie de una hora les cuesta, aunque la vean en el móvil. Tienen que ser series que tengan estímulos constantes, como las redes sociales, ¿no? Donde tú vas deslizando esa pantalla y donde tengas estímulos en pantalla narrativos de la misma manera. Eso cambia muchísimo, sobre todo ha cambiado la duración de las series. Antes, claro, tú tenías que ocupar el prime time, que se llamaba la hora estelar de la televisión en abierto, eran casi 2 horas con anuncios. Ahora tú no tienes que ocupar un espacio, y si una serie requiere que dure 20 minutos cada capítulo, pues dura 20, que dura 10, que dura 1 hora, dura 1 hora. Y no solo eso, ahora tú también estás en una multipantalla y posiblemente estés en el metro y ves 10 minutos de la serie según tu viaje, llegas a casa y te la pones en la tele, pero a lo mejor te la llevas a la cocina en el ordenador. Es un poco loco, ¿no? Ver un capítulo de una serie hasta en 3-4 dispositivos y luego, además, que tú decides cuándo paras. Y eso sí que cambia nuestro modo de vida, porque antes solo tenías lo que te servían en un menú, ¿no? Como si fuera un menú del día, y ahora no. Ahora tú decides hasta cuánto quieres consumir o comer, porque si tú quieres ver 7 capítulos de golpe, puedes.
la posibilidad de darte un atracón también hace que estemos más enganchados. Sí, y más intoxicados, quizá, ¿no? O que procesemos menos lo que vemos. Falta un diálogo o una conversación alrededor de cosas que vemos. Hay series que indudablemente son fast food. Esto hay estudios americanos, sobre todo, que lo comparan con las cadenas de comida rápida, ¿no? Hay un modo de consumo acelerado donde importa más cuánto consumes que qué consumes y cómo lo consumes y cómo lo digieres. Y también se ha replicado en el mundo de la ficción. Hay gente que consume muchísimo, pero luego no recuerda nada, no ha procesado nada, lo ha hecho como un acompañamiento externo casi sin procesarlo. Y luego hay series que necesitan un reposo, que yo creo que es imposible hacer un maratón de una serie con una densidad y una profundidad de personajes o una oscuridad enorme, porque acabas desolado. Y sin embargo, si tú vas, y esto hay dos modelos ahora, entre el streaming y HBO, por ejemplo, por poner un ejemplo, que sigue manteniendo la emisión semanal de las series. Y están más en la conversación. Sin embargo, el modelo maratón hace que no analices tanto cada capítulo y analices una temporada completa que a lo mejor ni has procesado bien porque la estás comentando cuando has visto 10 horas de televisión seguidas. Nadie en el cine sale de una película de 10 horas, que si la hubiera o si la emitieran, y se pone a comentarlo o a hacer una crítica a los 2 segundos, porque hay que analizar mucho y ahora se hace todo demasiado rápido. El hecho de que se hagan tantas series, ¿eso ha ido en detrimento o en aumento de la calidad de lo que podemos ver? Ha ido en una expansión desaforada de las series, sin ningún control, y creo que ha ido en detrimento, que la cantidad nunca significa calidad. Y es verdad que yo creo que muchos oyentes y espectadores tendrán la sensación de que entran a alguna plataforma y se sienten como en rebajas en una tienda popular de la Gran Vía, ¿no? Que dices, me voy, aquí no puedo coger nada porque está todo tirado por el suelo. Y te sales. Yo soy de las que tiene a veces dificultades para elegir. No me extraña. Y muchas veces te pregunto a ti, así que ahora me gustaría que nos dijeras la mejor serie o las mejores series españolas que se pueden ver ahora mismo. Difícil. Ahora, pues recientemente se ha estrenado El Hijo Zurdo. Este año. Yo creo que es una gran serie en forma y fondo, por lo que cuenta, por esa idea de la herencia entre madres e hijos, esa idea del torcido, ¿no? El zurdo de la familia, de una familia rica en una Sevilla que es diferente pero es reconocible. También se ha estrenado Las noches de Tefía, que es pues la primera serie de Miguel del Arco, el dramaturgo, y es muy interesante porque habla de pues unos campos de casi concentración, ¿no? De trabajo en las Islas Canarias, con los perseguidos del franquismo, la represión del franquismo, pero hay algo muy bonito porque los pone a imaginar cada noche, en esas noches cuando están en sus catres, a imaginar cómo sería su vida en un vodevil, ¿no? En una especie de cabaret. Los pone a imaginar esa ensoñación, y creo que también es una de las grandes series españolas de este año, y venimos de años estupendos, ¿no? Desde La Veneno, la biografía de La Veneno, hasta Antidisturbios, Patria, que nos ha explicado de una forma muy emocional, muy cercana, algo que teníamos enquistado como país, creo yo, y especialmente para la sociedad vasca, y lo ha puesto en imágenes y en emoción. Qué bien llevado un libro a sí, una serie, que no es habitual, que sí, es muy complicado. Esa es otra de las tendencias que la verdad que es bonito y es curioso, porque al final ha sido la literatura y, bueno, desde los folletines, el que han entendido que casa mejor con la narración serializada, porque es verdad, un libro está contado en capítulos, la traslación a pantalla es diferente, necesita una adaptación, pero sí que muchos libros pedían o exigían no una película que se quedaba corta en hora y media, sino que reclamaban ese pozo de una narración serializada, tranquila, que le des a un personaje 10 horas para desarrollarse en una hora y media. ¡Ay, ayúdame! ¡Ayúdame! Hoy no hay reunión de amigos en la que no se hable de la serie del momento, de la que te ha enganchado o de la que has dejado de ver. Es un fenómeno social que crea adictos y ha cambiado incluso nuestras relaciones sociales, lo dicen los expertos. Vamos a escuchar un reportaje de Toñi Fernández sobre cómo está cambiando nuestra vida el consumo de este formato. Fue con Breaking Bad. Fue una barbaridad. Me podía meter pues 5 capítulos o 6 de golpe. Sí, y estar hasta la madrugada. Era atención total y creo que es la serie que más enganchada me ha tenido.
Fanny cambió los libros por el cine y el cine por las series. Las series han sido un refugio durante mucho tiempo en el que no he podido hacer otras cosas, y sí que reconozco que he priorizado a veces ver una serie a hacer otra cosa porque me parecía un buen plan, y además era un plan que era muy accesible. Como en el resto de las adicciones relacionadas con el comportamiento, la clave es la medida, la línea que separa la afición de la adicción. Está muy bien comprar, por ejemplo, el problema es cuando no puedes parar de hacerlo, da igual lo que se interponga. Con ver un capítulo tras otro pasa exactamente lo mismo, como nos contaba el doctor José María Fábrega, director del Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones. Ese nivel de dependencia puede ser solo de manera superficial, ¿no? De que uno se entretiene o hace menos cosas de las que hacía antes porque ve series, o puedes acabar llegando tarde al trabajo, perdiendo muchas horas de sueño y cambiando tus relaciones sociales por las series. Ahí ya hay una gravedad. Dedicar el 30% del tiempo libre a ver series cruza ya esa línea, según este experto. Lo malo es que las series tienen un aura difícil de romper. El ver series pues está no solamente bien visto, sino fomentado. Qué persona más tranquila, fíjate, nada de discotecas ni de deportes de riesgo, sino que está tranquilamente en su casa viendo series de televisión. No nos alarmamos ni el que lo sufre ni el que ve qué le pasa. Quizá tendríamos que hacer un poco ahí de educación en ese aspecto. 1, 2, 3, 4. Tendríamos que saber cuándo tenemos una relación equivocada con algo que debería ser un entretenimiento, pero nos cuesta hasta este punto. Una de las encuestas más fiables en torno a nuestra afición a las series la hizo Sky News y, sorprendentemente, el 70% de los encuestados se confesó adicto a las series. He ahí el aura. He ahí la buena prensa. Lo peor, según el doctor, es que la inmensa mayoría lamentaba no tener más tiempo para ver más series. Pero hay algo más. Nadie consideraba que necesitara ayuda alguna, quizá porque esta adicción no suponga, como otras, graves daños para la salud o para la economía. Solo es un devorador de lo único irreparable, el tiempo. Nuestro tiempo. He descubierto una serie fantástica. El otro día me vi 7 capítulos. Nadie piensa cómo es que has perdido un montón de tiempo importante en tu vida en ver 7 capítulos, sino qué buena es esta serie, dime cómo se llama, que cuando yo tenga un momentito también lo voy a hacer. Y esto es así. Las series traen de la mano otra pelea silenciosa, la carrera por ser los primeros. Se suelen estrenar en Estados Unidos y suele ser de madrugada. Me quedo hasta las 3 para ver el episodio, o incluso a veces antes de ir a trabajar pues me despierto a las 6, una hora antes. Conforme más tardes en verlo, más spoilers hay y tienes que estar como aislado del móvil para no enterarte de nada. Y esta es la razón por la que a muy deshora en la casa de Luis huele a palomitas. En su día, las propias plataformas fomentaron el consumo desaforado de temporadas. Léase Netflix, que incluso inventó términos e hizo estudios para fomentar esta competición y alimentarse así de nuestro tiempo, y nos instaló la herramienta del seguir viendo, que activa el siguiente episodio sin dejarnos valorar si antes queremos recuperar nuestra vida o incluso ver otra cosa. Después cambió de idea. Alguien en su cúpula se dio cuenta de que ese consumo sin control les equiparaba al usar y tirar, les perjudicaba. Lo recuerda Alberto, del podcast Cultura Seriéfila. Últimamente Netflix se ha echado un poquito para atrás, ya que se ha dado cuenta de que sus series pasan al olvido rápidamente y han decidido partir las temporadas en 2 tandas que se estrenan con un intervalo de varios meses para que su proyección y consumo se estiren el tiempo, en un claro paso hacia atrás dentro de esa política de consumo compulsivo que ellos mismos han provocado. Con todo, esta plataforma tiene la serie que, según todos los números, es la más adictiva de la historia, Stranger Things. Fuerzas paranormales, experimentos ultrasecretos, un niño que desaparece, por supuesto, en un pequeño pueblo de Estados Unidos, una niña extremadamente rara. Lleva 4 temporadas fulminando récords de visionado en las primeras horas de su estreno y todavía le queda la traca final, la 5ª y dicen que última temporada. You're terribly frightened by what you've seen. But I'm not gonna lie to you. Your friends are not prepared for this fight. Hawkins will fall. My friends.
We'll do it all. Everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how I feel. Those 3 words are said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. En la cadena SER, Radio Paradiso. Más pantallas es sinónimo de más oportunidades de saber, conocer, entender el mundo. Nos enriquecen, nos atontan, nos aportan. Hablamos con Elena Neira, profesora de comunicación en la Universitat Oberta de Cataluña y autora de libros como El espectador social y La otra pantalla. Empezamos la conversación hablando de cómo nos ha cambiado pasar de la pantalla a las multipantallas. Pues de manera muy profunda. Yo creo que si echamos la vista atrás unos 10 años, resultará difícil recordar esa época en la que todos nos reuníamos en el salón a ver el mismo programa a la misma hora, ¿no? Sobre todo yo creo que nos han vuelto más exigentes probablemente, pero al mismo tiempo también más complacientes, ¿no? Con el tipo de contenido que recibimos de las plataformas y sobre todo mucho más cómodos de lo que éramos antes y también mucho más especializado probablemente. La televisión era un formato que apostaba por lo generalista para intentar pues contentar a las personas de distintas demografías que se congregaban en torno a la tele, y hoy en día ya hablamos de la televisión del individuo hiperespecializada y que apuesta por los contenidos que conectan directamente pues con nichos de población muy determinados. Somos otro tipo de espectador pasivo con cierta tendencia a la bulimia audiovisual, consumimos más de lo que consumíamos antes, no solamente de sobreabundancia de contenidos, sino también de notificaciones push, ese FOMO, que es ese miedo a quedarte fuera tan famoso y tan endémico en la cultura digital, de querer estar al día de todo lo que ocurre. Ya no hay quizás momentos de elección activa, lo que hay son momentos de consumo pasivo. El entretenimiento te llega a la palma de la mano en cualquier momento del día. Eso unido pues a toda esa química cerebral que entra en pleno frenesí cada vez que recibimos una notificación o vemos un vídeo en TikTok, pues hace que probablemente en algunos casos podamos hablar de adicción. ¿Están siendo las pantallas un problema para los niños? Yo creo que hay una quizás una ligereza tremenda, sobre todo pienso en las personas que tienen hijos preadolescentes, incluso niños pequeños, que se toman muy a la ligera el hecho de dejarles un móvil, de ponerles la tableta o de dejarles que naveguen libremente por las plataformas. Al final, todo esto requiere cierta conciencia, ya no solo por el tipo de contenido que vayan a ver, ¿no? Porque por muchas restricciones que se pongan, al final el contenido es muy líquido y es muy fácil llegar a contenidos que a lo mejor no son del todo apropiados, ¿no? Para los más jóvenes. También que provocan un tipo de
impacto a nivel cognitivo y a nivel de desarrollo que está demostrado que afecta a nuestra capacidad a nuestra memoria, por ejemplo, a nuestra capacidad para elegir, para realizar elecciones activas e incluso a la capacidad de tener un espíritu más crítico, porque al final las plataformas lo que están haciendo constantemente es reafirmarnos en lo que nos gusta. Por tanto, si eliminas aquellas cosas que están fuera de tu órbita de consumo, las eliminas de la ecuación, pues es mucho más difícil, ¿no?, que se geste ese pensamiento crítico tan necesario, ¿no?, para desarrollarse como ser humano. Tener tanto donde elegir nos puede llevar a la indecisión y también a la frustración. Es algo que yo creo casi todos hemos vivido, porque dedicamos tanto tiempo a escoger lo que queremos ver que al final acabamos por no ver nada. Es un verdadero drama por lo que tú decías. Tú tienes 1 hora para ver algo y te pasas media hora intentando decidir qué es lo que ves. Y yo creo que la industria está llevando a cabo distintos mecanismos para que este descubrimiento del contenido tenga lugar mucho antes de que se entre a la plataforma. Es un poco lo que pasaba antes con la televisión, ¿no? Es decir, tú ya sabías lo que ibas a ver por la noche porque básicamente la oferta era muy limitada y por tanto tampoco tenías tantas alternativas. Lo que ocurre con esta paradoja de la elección que tú comentas, ¿no?, que es esta incapacidad para elegir entre un montón de referencias, es una cosa que se ha tipificado a nivel psicológico e incluso a nivel psiquiátrico, ¿no? Cuantas más referencias tenemos entre las que elegir, menos capacidad tenemos para tomar una decisión activa, porque queremos en todo momento tomar la mejor decisión posible y como eso es imposible de lograr, entramos en este bucle de indecisión tan tonto, pero tan real. Las plataformas lo que están haciendo es recurrir a determinadas vías de marketing dentro de la plataforma y fuera de la plataforma para conseguir que ya haya determinados programas que resuenen en la mente del usuario, desde campañas en TikTok, desde este ranking, por ejemplo, que tiene Netflix de los 10 más vistos en cada país, prescriptores, es decir, el recurrir a prescriptores para que recomienden contenidos. Y eso de alguna manera también contribuye a que tú no tengas que hacer esa elección y de repente te vayas, pues se genera una suerte de inercia de consumo. ¿Tú crees que se van a sumar o se están sumando ya nuevas pantallas a las que ya tenemos? Porque más allá del contenido, también es muy importante dónde vemos ese contenido, ¿no? Bueno, a ver, ahora mismo es verdad que el desarrollo está realmente un poco estancado porque estamos en una situación económica un tanto complicada, pero digamos que las miras ahora mismo están puestas en el metaverso y qué tipo de experiencias a nivel narrativo tú puedes generar a través de todas estas tecnologías que te permiten no solamente ver contenido, sino formar parte del mismo contenido. Entonces, probablemente tú ahora puedas pues plantearte estar en el muro de Juego de Tronos o en Invernalia a través de unas gafas inmersivas y de un tipo de programación que apele directamente al usuario. Es decir, que esa pantalla, desde luego, su desarrollo no está muy lejano. Pero bueno, más pantallas no sé yo si seríamos capaces de integrar en nuestras vidas. Yo creo que la del móvil va a ser muy difícil de desbancarla. Como dice Elena Neira, va a ser dificilísimo desbancar al móvil porque nos sirve para tantas cosas. Yo para todo, para entretenerme, para trabajar, para todo, para viajar también, para el WhatsApp, para los emails, también leo y para hacer TikTok con Chano. Bueno, el móvil yo lo uso, en mi trabajo soy conductor de taxi y lo uso como el navegador, cómo está el tráfico, el tema de las aplicaciones, que ahora todo el mundo telemáticamente te pide casi el taxi, ¿no? Más lo uso para los estudios, porque ahí puedo encontrar toda la información que a veces en libros o en biblioteca no encuentro, y también para el trabajo, porque me sirve mucho para las ubicaciones de los pedidos que entrego, para poder contactarme con los familiares que tengo lejanos, ¿sabes? Tengo a mi madre que está enferma, de Perú. Para buscar algo de información y ahora mismo pues para ubicarnos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la fotografía y lo suelo usar para sacar fotos los días que no puedo sacar la cámara grande. Con las redes sociales, sobre todo, viendo el Instagram, las historias. Usos cotidianos del móvil que hacemos casi todos, pero es además una herramienta que ha transformado algunas profesiones, como esta del periodismo. Hoy, una guerra se puede cubrir simplemente con un teléfono, algo impensable hace tan solo unos años. Nos lo cuenta Nicolás Castellano, que lo sabe por experiencia propia. Se cumplen 50 años de la creación del primer prototipo de teléfono móvil, pero lo que no imaginó nunca su creador, Martin Cooper, es que su invento fuera a transformar tanto nuestras vidas. Es la herramienta con la que hacemos fotografías, con la que grabamos sonidos, con la que a veces dictamos o escribimos crónicas o esas frases y esos párrafos abuela pluma que alimentan el directo prácticamente sobre la marcha. Describimos
lo que está sucediendo en el lugar de los hechos, y luego también estamos en contacto con la realidad a través de las redes sociales. Hace 40 años un móvil pesaba casi 1 kilo y la batería no aguantaba ni 1 hora de conversación. Hoy se ha convertido en una herramienta de trabajo fundamental hasta para cubrir una guerra, como narra el reportero del diario El País, Luis de Vega. Es el más claro ejemplo de la hiperconexión en la que vivimos y trabajamos en la época de esta revolución digital. Con su iPhone, De Vega envía cada día, desde cualquier esquina de Ucrania, fotos, vídeos, usa las redes sociales o hace directos para radios o televisiones. Aunque a los más jóvenes les parezca lo normal, el móvil, tal y como lo conocemos hoy, empezó a desarrollarse hace muy poco. Fue a partir de 1999 cuando un modelo Nokia permitió por primera vez navegar por Internet desde el teléfono portátil. Su uso profesional hoy ha transformado el planeta. Pues, a ver, a mí me salen por lo menos más de 20 aplicaciones que uso en un viaje. Lo primero, cuando vamos a salir, que el Skyscanner es cojonudo porque te planifica los vuelos, las escalas y vas viendo pues, las mejores horas que tenemos de salir y de llegar. Hay una muy curiosa que es el Seat Guru. Emilio Arellano, el jefe técnico de exteriores de la cadena SER, explica que el uso cotidiano que hace de su móvil cada vez que tiene que sacar la radio a la calle o hacer coberturas en situaciones de conflicto. Herramientas como Google Maps, el Translator, se han convertido en los ejes fundamentales muchas veces de nuestro movimiento y nuestra comunicación con la población local cuando no tenemos mucha idea de las zonas en las que nos estamos moviendo. Hoy hay más móviles, casi 8.000 millones de unidades, que personas, porque la población mundial no ha llegado aún a esa cifra. En lugares como Ucrania, a técnicos como Arellano le permiten monitorear y saber desde dónde podrá transmitir para la SER casi en cualquier momento. Una vez llegamos al sitio, imagínate, a Ucrania en ese caso, hay una aplicación que es el OpenSignal, que ahí puedes ver los operadores que hay en la zona, en el país, y la cobertura que tiene de 3G, 4G, en algunos 5G también. También es interesante saber, pues decir, pues voy a comprar este y este operador, que son los que donde vamos a estar. Una vez conocida la situación de la red, Arellano hace posible conectar con el estudio central de la SER en Madrid con aplicaciones de conexión IP que tienen tanta calidad que parece que el reportero está en el estudio de la Gran Vía madrileña. Y luego ya pues las estrellas un poco para el programa en directo, a través del teléfono hay una aplicación que es el Timeline famoso, que además pues yo lo conecto técnicamente, lo conecto en modo digital y nos sirve muchas veces para un backup, ¿no?, de una conexión principal. De Vega, que lleva más de 25 años recorriendo el mundo narrando todo tipo de conflictos, destaca cómo el móvil y el acceso a las redes de Internet han cambiado también la forma de contar las guerras. En la cobertura de la guerra de Ucrania, bueno, hay que decir que la infraestructura de antenas en general en el país es buenísima, y salvo en lugares próximos al frente donde hay apagones debido a los bombardeos de las antenas o de las comunicaciones, o por apagones con los que se busca que no sean localizadas los teléfonos, pues en general utilizamos todo el día el teléfono. Para las televisiones o las radios hasta hace muy poco era irremediable gastar miles de dólares o euros para una conexión mínima en directo o para enviar material para los informativos, pero en los últimos años esto ha cambiado por completo. Con un móvil conectado a Internet, la SER lleva más de 10 años haciendo la radio desde los más diversos lugares. Egipto, en el Cairo sí, cuando las primaveras árabes, Mozambique, Mali, Sudáfrica, Gaza. Sí. No solo democratiza el acceso a las comunicaciones o transmisiones, usar el móvil de manera profesional, como hace Arellano, consigue evitar incluso las restricciones de los países más controladores. Que es el ExpressVPN, cuando vamos a países complicados, ¿no?, donde tienen restricciones de la navegación como China y demás, pues para que funcionen ciertas aplicaciones o algunas de directo, hace una red privada virtual contra servidores externos del país. De Vega lo resume: para un reportero hoy, el móvil lo es todo. Convivimos con él 24 horas al día y dependemos de él 24 horas al día.
Los españoles usamos el móvil una media de 3 horas y 40 minutos al día, lo que nos sitúa como el 5º país del mundo que más usa la pantalla del smartphone. Pero luego están los casos más extremos, por enganche o por necesidad profesional. Desde que empiezo de las 5:50 de la mañana, de hecho desde que me despierto ya a las 5 empiezo a mirar qué ha pasado, qué ha ocurrido para llegar a la radio, atento y pendiente de todo, y hasta que me marcho de la radio 2, 3 de la tarde, incluso por la tarde sigo pendiente por si hay que movilizar algo. Que ustedes no solo escuchen la radio, sino que la vean o pongan caras a sus voces es labor de compañeros del hacer como este. Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Figueroa, soy el responsable digital del programa Hoy por Hoy, de la cadena SER, y también llevo lo que son todas sus redes sociales. El contacto con los oyentes a través del móvil se ha multiplicado. Soy Nerea San Miguel, soy community manager de La Ventana y claro, mi trabajo es totalmente con el móvil, así que si tengo una jornada de 7-8 horas, pues todas esas horas estoy con el móvil pendiente. Los oyentes escuchan cada vez más radio por el móvil, lo que lo convierte también en un método inmediato de interacción. Sí, y de hecho es una forma más cercana de transmitirte, de llegar lo que es la radio analógica al oyente. O sea, al día puedo contestar como 40 o 50 mensajes, mails, y cuando tú le respondes, aunque sea con un simple corazón, con un emoticono, ellos te lo agradecen. Los usos del móvil para escuchar y ver la radio son cada vez más diversos. Lo utilizan mucho para ya sea pedir a lo mejor un programa que no encuentran, un poema que se ha leído y no han identificado cuál es, o porque quieren venir a ver el programa. Y hay casos que evidencian esa simbiosis, móvil, radio y pantalla. Seguro que le sonará este ejemplo. Fue cuando Pedro Sánchez anunció la repetición electoral. La reacción de Ángel Barceló fue el vídeo más visto de la historia del programa, tanto en Instagram como en TikTok. Hace menos de 25 años que usamos las pantallas de los móviles conectados a Internet y sin embargo ya hay múltiples profesiones que existen gracias a los móviles. El móvil es vida, es trabajo, es tu día a día, y es verdad lo que dicen, que sin el móvil no se puede vivir, porque es que es tu herramienta para darlo todo, para recibir el feedback de los oyentes, en el que trabajar, en el que compartir. No solo oyentes más o menos maduros, el 95% de los adolescentes españoles tiene ya un teléfono móvil. De media, desde los 11 años, empieza el enganche generalizado a las pantallas. Llegamos al final de este Radio Paradiso, en el que han participado María Manjabacas, Toñi Fernández y Nicolás Castellano en los reportajes, Marta Estevez en la producción y María Jesús Rodríguez en el montaje técnico. Buenas noches. Radio Paradiso. Sonia Ballesteros. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away and dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Cadena SER. La radio.